nadie está hablando de la gran crisis financiera y inmobiliaria que puede haber detonado ya en China y que puede arrastrar al mundo entero en su desgracia. Y es que tenemos demasiadas cosas en el tintero. Una guerra en Ucrania que no tiene fecha fin y que intermitentemente amenaza con una guerra europea o mundial. Una guerra comercial y de egos sin precedentes entre las dos potencias mundiales y eternas rivales. Una inflación que se ha cebado con los precios de los alimentos, materias primas, combustibles o materiales de construcción. Una terrible crisis energética que está empobreciendo a la sociedad. Subida de interés para frenar esa inflación y cuyos bancos centrales han sido incapaces de evitar. Los movimientos radicales en Europa se hacen cada vez más palpables. Pero hay algo de lo que nadie habla y es un gran riesgo. La más que posible crisis inmobiliaria de China. ¿Qué es lo que está sucediendo en China? Sí, en China. El gigante asiático, cuya economía supone aproximadamente el 20% de la economía mundial y cuyo sector de la construcción supone, a su vez, entre el 25 y 30%, el 25 a 30% de su propio Producto Interior Bruto. Esto es algo así como que solo el sector de la construcción en China en 2022 fue mayor que todo el PIB de Japón o más que la suma de todo el PIB de España, Australia, Rusia e Irlanda juntas. Fíjate de lo que estamos hablando. Si consideramos que el PIB de la economía global en 2022 fue de 95 trillones de dólares, el peso del real estate de la economía china supone nada más y nada menos que el 5,8% de la economía mundial. Para que te hagas a la idea, el peso de toda la economía española en el mundo roza solo el 1%. Vamos, que lo que suceda en España importa poco en la comunidad internacional. Pero si algo sucede en Estados Unidos o China, sí que pasan cosas. ¿Te das cuenta de que siempre que sucede algo bueno o malo en China o en Estados Unidos, tiene un impacto o efecto arrastre en el resto del mundo? Existe una correlación muy positiva, aunque los efectos puedan ser muy negativos. Si hay codicia en los mercados de Estados Unidos o China, habrá codicia en los mercados mundiales. Y si hay miedo en los mercados de Estados Unidos o China, pues mucho miedo habrá en los mercados mundiales. Dicen que las emociones son contagiosas en los seres humanos, pero tanto más es el nivel de contagio entre economías. Como suelo decir, cuando Estados Unidos o China estornudan, el mundo se constipa y España se pilla el sarampión. Pero hoy vamos a centrarnos en China y más concretamente en su mercado inmobiliario. Y es que este sector es un pilar importantísimo para su economía. Solamente piensa que tienen una población de 1.454 millones de personas, 1,5 billones de personas, algo así como el 18% de la población mundial. Y esa población ha llevado a cabo el mayor éxodo rural de la historia, desde pueblecitos hacia las grandes ciudades donde había trabajo. Así que el ciudadano chino ha necesitado de casas donde vivir, locales y oficinas donde hacer negocios, terrenos donde construir, fábricas donde producir, porque recuerda que China es la fábrica del mundo. Y si no, mira dónde se ha ensamblado tu teléfono o en qué país se ha confeccionado la ropa que llevas. En poco más de 20 años, la población china en zonas urbanas ha pasado de 400 millones de personas a más de 900. Ya hay más chinos en ciudades que en el entorno rural. Y como digo, todas esas personas necesitan viviendas y otras construcciones. Así que alguien tiene que construirlas y endeudarse para hacerlo. Y esto no es solo más que el principio del mayor boom inmobiliario del mundo. Pero, ¿y si te dijera que el mayor boom inmobiliario del mundo está a punto de convertirse en la mayor crisis inmobiliaria del mundo? Esto ya son palabras mayores y nadie sabe qué es lo que puede llegar a suceder. Pero hay riesgos y factores que apoyan ese escenario tan duro. Vamos a verlo en más detalle. Y es que están sucediendo muchísimas cosas en el mercado inmobiliario chino que han llevado a China a haber reducido su crecimiento económico por diferentes motivos. En primer lugar, por la política de cero COVID y las restricciones a la movilidad de los consumidores e inversores. Segundo, restricciones y regulaciones a las compañías tecnológicas. 3. El nivel de deuda. Una deuda financiera de bancos y con bancos. Y punto 4. El mercado inmobiliario. La desaceleración de la economía china es un hecho indiscutible. Pero esto puede traer consecuencias muy negativas en el mundo. Como muchos expertos dicen, ¿es China un dragón herido? Piensa que un animal herido puede llegar a ser muy racional y por tanto muy peligroso.
Así que imagínate un dragón, que ni siquiera estoy seguro de que pueda ser clasificado como animal, y además escupe mucho fuego. Vamos con más contenido porque esto se pone cada vez más calentito e interesante. ¿Has oído hablar de Evergrande? La segunda promotora inmobiliaria más grande de China, que pasó de tener 0,2 billones de dólares a 80 billones de 2004 a 2020. Por si no lo sabías, se convirtió en el mayor crecimiento empresarial de China y mantiene, o mejor dicho, mantenía la posición 122 en el ranking de las 500 empresas más fuertes del mundo. Su fundador y CEO, ¿no?, su director general, se convirtió en el mayor magnate del ladrillo y persona más rica en todo China. Aunque también Evergrande ha pasado a convertirse en la entidad más endeudada del mundo con más de 300.000 millones de dólares. Imagínate, las acciones de su compañía han pasado de valer 4 dólares a tan solo 3 centavos de dólar. En el último, año y medio, 2 años. Y todo esto ha sido la antesala de lo que puede venir a continuación. Y es que la crisis de Lehman Brothers de Estados Unidos o la crisis financiera en España pueden quedarse muy chiquitas, muy pequeñas a su lado. De hecho, ya muchos expertos hablan de que la crisis de Evergrande es el caso Lehman. Es decir, el caso Lehman Brothers en China. Y es que Evergrande no es la única promotora inmobiliaria en riesgo de quiebra, sino que ya se oyen voces de que un tercio de las promotoras en China están en serios problemas de endeudamiento como CINIC Holdings o Shimao. Estamos hablando de unos 88.000 millones de dólares que podrían suponer un duro golpe a la economía china durante la próxima década. Lo que te digo, es una cuestión de tiempo que el dominó empieza a caer y arrastre a todos en esa vorágine de deuda y quiebra. Pero ¿cómo funciona el mercado inmobiliario chino? El mercado inmobiliario en China funciona de la siguiente manera. Los ayuntamientos y gobiernos locales juegan un papel muy importante en este juego inmobiliario. ¿Te suena esto, verdad? Los constructores compran la tierra a esos ayuntamientos, que son quienes deciden qué es lo que se puede o no se puede construir, dependiendo de las, ya sabes, ¿no?, necesidades comunes. Quizá un edificio residencial, una fábrica o una oficina. Ya te digo, depende de esas entidades locales, esos ayuntamientos. Y entonces es cuando las constructoras venden todas las viviendas al ciudadano chino sin haber puesto un solo ladrillo. Es decir, venden sobre plano, tal y como solemos decir en España. Y ya sabes los problemas que esto entraña porque muchas constructoras no son serias, no son solventes y acaban por no construir. ¿Efecto social y político? Protestas sociales y amenazas de no pagar las hipotecas. Y bueno, ya no amenazas, sino que muchos compradores de vivienda han dejado de pagar sus hipotecas hasta en 343 proyectos inmobiliarios. Y ya sabes que el orden social en China es su religión. Quejarse y sublevarse no está permitido. Y lo que está sucediendo es algo inaudito. Y es que desde la crisis de 2008 ha habido una sobreinversión de capital en el sector inmobiliario y que muchos expertos tildan de que se ha formado una preocupante burbuja inmobiliaria. Y cuando hay burbuja inmobiliaria hay sobreendeudamiento por parte de las constructoras y ciudadanos que se suben al tren por miedo a perderse la oportunidad de su vida de convertirse en propietarios de 40, 50 metros cuadrados a 30 o 40 años de hipoteca. ¿Consecuencias de todo esto? Muchas casas vacías. Expertos dicen que el 10% de las viviendas están vacías en las grandes ciudades y hasta el 40-50% de las casas vacías en pequeñas ciudades. Se dice que hay tantas casas vacías que podrían habitar en ellas hasta 90 millones de personas. ¿No te parece una locura? Es una locura de sobreoferta, considerando que España tiene 47 millones de habitantes y 3 millones de casas vacías. Y es que hay muchas zonas de China que son consideradas auténticas ciudades fantasma, donde hay edificios inhabitados sin absolutamente nadie. Pero espera que aquí viene lo gordo. Y es que según Citibank, casi el 30% de las hipotecas en China han sido clasificadas como deuda incobrable. Y claro, ahí es cuando comienza el círculo vicioso de impagos, ejecuciones hipotecarias, despidos, etc. Y por supuestísimo, todos estos efectos, todos estos factores se están viendo reflejados en el mercado de ladrillo chino. Mientras que el precio por metro cuadrado en China incrementó en un 117% en el periodo entre 2009 y 2021, los precios de la vivienda hoy, el pasado 2022, cayeron un 5,1% de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística en China. Mes a mes, la economía china ve como sus viviendas valen cada vez menos, pero que siguen pagando su metro cuadrado a precio de oro y por supuesto sus respectivos intereses. No sé a ti, pero a mí esto me suena a la crisis inmobiliaria de España, pero a lo bestia.
Solo tienes que pensar que el mercado inmobiliario chino es algo así como 30 veces el tamaño del mercado español. Y es que la crisis de endeudamiento no solamente viene por parte de las constructoras, que se ven incapaces de finalizar o incluso comenzar sus proyectos sobre plano, sino que China se consolida como uno de los países con el peor nivel de capacidad de compra en el mundo. Repito, China se consolida como uno de los países, creo que está en el top 5, con el peor nivel de capacidad de compra en el mundo. Según Numbeo, la mayor base de datos del mundo en cuanto a coste de vida, dice que para un hogar medio en China, en Shanghai, en Pekín, lleva 50 años comprar vivienda. Y esto si lo comparas con Nueva York o Londres, que son 10 y 15 años. Fíjate la diferencia, 50 añazos de vida. Más estadísticas. Fíjate lo que dice la base de datos de Numbeo. Si consideramos el porcentaje de la hipoteca sobre la renta total, no la renta del hogar, los ingresos que ingresa un hogar medio, en ciudades como Pekín o Shanghai es del 370%. Fíjate, la hipoteca dividido por lo que ingresa esa familia media es del 370%. Vamos, una auténtica catástrofe, ¿vale? Y si lo comparamos con Madrid, es el 72%. Barcelona el 68% o 39% en Valencia, ¿vale? Que esto ya es más asumible. Incluso Madrid o Barcelona son muy altos, pero un 370% como en Pekín o Shanghai es una auténtica burrada. Claro, esto no me sorprende luego que en las grandes urbes chinas el rendimiento pues por alquilar una vivienda, ¿no? Comprar para alquilar, ese rendimiento bruto anual no supera, en el mejor de los casos, un 1,5, un 2%. Claro, eso viene a decir que necesitarías casi 70 años para amortizar una inversión en China. Y no sé si sabes que la ley de propiedad en China, para muchas viviendas, no para todas, dice que solo compras esa vivienda durante 70 años, porque el terreno pertenece al Estado. Es decir, lo que estás haciendo es pagar algo así como un alquiler y tu arrendador es la República Democrática de China. Es cierto que se puede renovar después de los 70 años y puedes continuar viviendo, ¿no? Por un pequeño pago. Sí, pero ten presente que la República Popular China tú no tienes la propiedad, sino que es algo así como una concesión especial, claro, por parte de su generoso y todopoderoso Estado. Pero la hipoteca mensual, su mantenimiento y sus gastos te los comes tú, por supuesto. Como digo, las 2 últimas décadas han supuesto un periodo de crecimiento económico sin precedentes en China, motivado en gran parte por ese sector inmobiliario. Pero todos estos factores pudieran ser la antesala que desencadene en una crisis de deuda global, ya no solamente en China, sino algo global. Y el gobierno de China reconoce la importancia de este mercado para su economía, siempre. Además, también las consecuencias tan graves que podría tener como el derrumbe de muchas constructoras, entidades bancarias y economías domésticas. ¿Te suena la historia de España? Lo mismo. Así que desde Pekín han comenzado a tomar medidas importantes. Y contrario a las subidas de tipos que se están realizando en el mundo, el Banco Central de China ha comenzado a bajarlos. Se ha ordenado a los bancos ofrecer financiación asequible, entre comillas, a las constructoras para que puedan continuar construyendo y cumpliendo sus fechas de entrega. Como te decía, China quiere mucho orden, no quiere gente sublevándose, protestas sociales, y lo que quieren hacer es precisamente aplacar eso, ¿verdad? Aplacar que la gente no se queje y se rebelen en contra de un sistema que básicamente lo que hace es garantizar que ese presidente, por así decirlo, siga ahí, ¿no? Siga en el poder. Entonces se quieren garantizar básicamente eso y bueno, también, claro, evitar esa macrocrisis económica procedente del sector inmobiliario. Muchos expertos llevan años preguntándose cuándo será la próxima crisis financiera. Y es que llevamos 15 años sin vivir una. Y la economía es solo eso, ciclos económicos. Hay ciclos de expansión, auge, recesión y depresión. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque las evidencias y mi experiencia me dicen que los grandes líderes mundiales no suelen dar ese tipo de malas noticias hasta cuando ya estamos dentro. Y ese afán por querer transmitir confianza a través de noticias falsas precisamente conduce a una inevitable pérdida de confianza. Vamos, que no te creas nada de lo que dicen o créete más bien muy poco o desconfía cuando no dicen cosas, ¿vale? Porque encubrir también es engañar. Y no te olvides de que las crisis económicas y financieras suelen llegar más tarde en España en comparación con otros países, pero que su impacto suele ser mucho más duradero. De hecho, si lo piensas bien, todavía no nos hemos recuperado de la crisis de 2007-2008.
que en mi opinión sigue habiendo muchas cicatrices a nivel económico, político y social. Es cierto que la crisis del coronavirus y confinamientos fueron algo coyuntural, aunque las medidas tomadas han tenido consecuencias estructurales también porque la deuda de los países ha incrementado de manera exponencial. Como decía, son demasiados factores todos a la vez. Demasiadas circunstancias conviviendo juntas y más o menos relacionadas. Fíjate, y ya te lo comentaba al principio, una guerra en Ucrania que ya dura más de un año y que podría arrastrarnos a una guerra europea o incluso una tercera guerra mundial. Que no se te olvide esa guerra comercial y sobre todo de egos entre Estados Unidos y China, heredada de la administración Trump, pero que tampoco se ven intenciones de dar pasos atrás, o pasos hacia adelante, mejor dicho. Una terrible crisis energética sin precedentes y una espantosa inflación, subida de tipos de interés, etcétera, etcétera. Pero como te digo, son muy pocos los que mencionan la crisis de deuda financiera e inmobiliaria de China. ¿O acaso tú ya sabías todos estos detalles que te estoy contando? Piensa que las noticias son muchas veces algo así como distracciones que alimentan los propios políticos de turno para que no sepas lo que de verdad te está sucediendo en el mundo. Porque si supieras que muchas veces todos nuestros males económicos y sociales vienen por las malas artes de quienes nos dirigen, pero que por supuesto a ellos no pagan las consecuencias, probablemente muchos se echarían a las calles. O quizá no, porque Netflix, las redes sociales y el último gol de la próxima promesa futbolística tienen hipnotizados a gran parte de la ciudadanía. Espero que tú, que estás escuchando este episodio, tengas los ojos bien abiertos para que sepas qué es lo que está sucediendo en el mundo. Porque lo que nos cuentan suele ser siempre muy diferente de lo que realmente sucede. Créate tu propia opinión sobre las cosas y actúa en consecuencia. Como digo, se está agitando una coctelera muy peligrosa en manos inexpertas de políticos y otros personajes poco comprometidos con sus países, pero muy obsesionados con sus propios intereses personales. Y ya sabes lo que sucede cuando se mezclan tantos ingredientes, y es que nos podemos pillar una buena borrachera financiera. La verdad es que la cosa está muy calentita en todo el mundo. Una olla express que puede explotar en cualquier momento y colapsar los sistemas de las mayores potencias del mundo. Y por extensión, por ese efecto dominó que decía, a todas las economías. ¿Y si ya ha hecho pum y estamos empezando a vivir y sufrir las consecuencias? Yo soy de la opinión de que se avecina algo gordo y que la mejor baza es mantener liquidez y así estar preparados para invertir cuando muy pocos valientes puedan o se atrevan a comprar. La pregunta es, ¿cuándo llegará ese jarro de agua fría en la economía? ¿Cuándo habrá sangre? ¿Cómo afectará esto a nuestro futuro político-económico? ¿Cuál será el nuevo orden geopolítico mundial? Y algo muy importante que tal vez te estés preguntando. ¿Qué hacer como inversores en activos inmobiliarios? Pues si encuentras buenas oportunidades y tienes suficiente liquidez como para invertir a tocateja, compra o espera mejores precios. Pero si tienes que hacer una visita al banco para poder financiarte, entonces sí que sí, te digo que te esperes. Que te esperes a mejores precios y te esperes a mejores tipos de interés. Recuerda que la paciencia es una gran virtud. Si de todo este podcast quieres quedarte con dos ideas, quédate con las siguientes. La primera, una frase de Napoleón. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es que los efectos negativos de Lehman Brothers, de Estados Unidos, de la gran crisis financiera de 2007-2008, sucedieron hace muy poco tiempo. Y estamos hablando de que podríamos enfrentarnos a algo incluso peor. La segunda idea es lo que te venía comentando al principio de este episodio, y es que tengas siempre presente que el mercado inmobiliario chino tiene un peso del 6%, ¿vale? Un 5,8, un 6% de la economía mundial, que es más grande que la potencia asiática de Japón, o la suma de España, Australia, Rusia e Irlanda juntas. Así que muy atento a lo que suceda en el mercado inmobiliario chino, porque tendrá, por supuesto, impacto y consecuencias en el mercado inmobiliario español y en tus inversiones actuales o tus próximas compras. Así que más te vale estar atento. Y ya sí que sí, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que todo esto te ayude a comprender e interiorizar qué es lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo, que seas capaz de mirar más allá e investigar por tu cuenta. Porque lo que sucede en el mercado, en el escenario macroeconómico, puede impactar e impactará de hecho en tus finanzas personales y en tus inversiones inmobiliarias. Y todo eso es tu libertad financiera. Así que más vale vigilarla y seguirla de cerca. Como siempre, que seas muy feliz, mi querido magnate ladrillo. Un abrazo.